Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos adentramos en un libro que estoy seguro que muchos de ustedes conocen. El Caballero de la Armadura Oxidada de Robert Fisher. Un clásico. Un libro que invita a la reflexión, ¿no te parece? Totalmente. Y creo que lo interesante es cómo Fisher usa la metáfora de la armadura para hablarnos de algo tan universal como la búsqueda de la identidad de nuestro verdadero yo. Sí. Y de cómo a veces nos escondemos, nos protegemos tanto que terminamos perdiendo de vista quiénes somos en realidad. Exacto. El caballero al principio está tan orgulloso de su armadura, representa todo lo que él cree que lo hace valioso. Claro, la fama, el éxito, la imagen que proyecta hacia el mundo, pero poco a poco esa armadura se va convirtiendo en una carga. Y en una prisión, ¿no? Lo aísla de los demás, de sus seres queridos. Y lo que es peor, de sí mismo. Deja de sentir, deja de conectar con sus emociones. Porque la armadura, aunque lo protege del dolor, también le impide experimentar la vida en toda su plenitud. Es como si se hubiera adormecido. Y así, llega un momento en que el caballero ya no puede más. La armadura se ha oxidado, se ha vuelto pesada, insoportable. Y es ahí cuando decide emprender un viaje en busca de ayuda. Un viaje hacia su interior. Un viaje que lo llevará a confrontar sus miedos, sus inseguridades, todo aquello que lo ha mantenido atrapado durante tanto tiempo. Y en ese viaje se encuentra con una serie de personajes que lo guían, que lo desafían, que le muestran diferentes caminos. Como Merlín el mago, un personaje que representa la sabiduría, la intuición, la capacidad de ver más allá de las apariencias. Merlín no le da las respuestas al caballero, sino que le ayuda a encontrarlas por sí mismo. Le enseña a escuchar su voz interior, a confiar en su propia sabiduría. Y a través de una serie de pruebas lo va guiando hacia la verdad. Una verdad que no está fuera, sino dentro de él. Exacto. Y uno de los primeros aprendizajes del caballero es la importancia del silencio. Sí. Aprender a aquietar la mente, a escucharse a sí mismo, a conectar con su propia esencia. Algo que en el mundo de hoy, lleno de ruido y distracciones, se ha vuelto casi un lujo. Un lujo que, sin embargo, es esencial para nuestro bienestar, para nuestro crecimiento personal. En ese camino hacia el silencio, el caballero se encuentra con Sam la ardilla. Un personaje que, a pesar de su aparente simpleza, le enseña al caballero una lección fundamental. La importancia de la paciencia, de la observación, de la conexión con la naturaleza. Sam le muestra que la sabiduría no siempre está en las grandes palabras o en los gestos grandilocuentes. Sino en la simpleza, en la atención plena, en la capacidad de apreciar lo que nos rodea. Y después de Sam aparece Rebeca, la paloma. Rebeca, un personaje que representa el amor incondicional, la compasión, la libertad. Ella le enseña al caballero que el verdadero amor no se trata de posesión, sino de respeto, de comprensión, de aceptación. Y sobre todo, le muestra que para poder amar a otros, primero debe aprender a amarse a sí mismo. Aceptar sus defectos, sus imperfecciones, todo aquello que lo hace único. Porque solo cuando nos amamos a nosotros mismos podemos amar de verdad a los demás. Y no podemos olvidar al rey, un personaje que representa la ambición desmedida, la búsqueda del poder por el poder mismo. El rey le muestra al caballero los peligros del ego, de la vanidad, de la necesidad de reconocimiento externo. Le enseña que la verdadera grandeza no está en el poder, sino en la humildad, en el servicio a los demás. Y a través de estos encuentros, el caballero comienza a comprender que la armadura que tanto lo protegía también lo estaba limitando. Que para poder ser libre, para poder ser el mismo, tenía que liberarse de esa carga, de esa prisión. Y así comienza el largo y difícil proceso de quitarse la armadura pieza por pieza. Un proceso que lo llevará a enfrentarse a sus miedos más profundos. Como el dragón del miedo y la duda, un personaje que representa todas esas voces internas que nos paralizan, que nos impiden avanzar. El dragón es una prueba de fuego para el caballero, una prueba que lo obligará a sacar a la luz su verdadero valor. El dragón. Ese sí es un personaje que se te queda grabado, ¿no? Totalmente. Una imagen poderosa de esos miedos que a veces nos paralizan. Y es curioso cómo Fisher lo describe, ¿no? Es enorme, imponente, escupe fuego. Pero al mismo tiempo es una criatura vulnerable, llena de dudas. Claro, porque en el fondo el miedo se alimenta de la incertidumbre, de la inseguridad. Exactamente. Ah. Y el caballero, al enfrentarse al dragón, se da cuenta de que no puede vencerlo con la fuerza bruta. No, sus armas, su armadura no le sirven de nada contra el miedo. Porque el miedo no se combate, se comprende. Se acepta. Sí. Y eso es lo que le cuesta entender al caballero al principio. Intenta luchar, defenderse, pero solo consigue alimentar al dragón. Claro, porque mientras más luchamos contra el miedo, más grande se vuelve. Exacto.
La clave está en observarlo, en aceptarlo, en integrarlo como parte de nosotros mismos. Y en ese momento, cuando el caballero deja de luchar y simplemente se abre a sentir el miedo, el dragón comienza a perder su poder. Se desinfla, se vuelve más pequeño, más vulnerable. Es como si al aceptarlo, el miedo dejara de tener control sobre nosotros. Exacto. Y una vez que el caballero ha superado esta prueba, se encuentra a las puertas del Castillo de la Verdad. Un lugar que representa la posibilidad de conectar con nuestro yo más auténtico. Pero antes de entrar al castillo, el caballero debe enfrentarse a otro desafío. El lago de la verdad. Un lago que refleja la imagen real de quien lo mira. Sin máscaras, sin armaduras, sin engaños. Y esa imagen al principio horroriza al caballero. Claro, porque durante tanto tiempo se ha estado escondiendo detrás de su armadura que ha olvidado quién es en realidad, Y al verse reflejado en el lago, se encuentra con un desconocido. con todas sus imperfecciones, sus debilidades, sus miedos. Eso es lo que lo aterra. Porque durante tanto tiempo ha estado buscando la aprobación de los demás, que ha olvidado su propia valía. Ha construido una imagen de sí mismo basada en lo que cree que los demás esperan de él. Y al verse tal y como es, sin filtros, se siente vulnerable, expuesto. Pero también es una oportunidad única. Sí, porque en ese momento de vulnerabilidad, de honestidad brutal, el caballero puede empezar a aceptarse a sí mismo. A amarse, con todas sus luces y sus sombras. Y a partir de ahí puede empezar a construir una nueva identidad, una identidad basada en la autenticidad, en la verdad. Y eso es lo que lo impulsa a seguir adelante, a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre. Porque ha vislumbrado algo más allá de la armadura, algo más allá de la imagen que proyecta al mundo. Ha vislumbrado su verdadero yo. Y ese encuentro con su verdadero yo es lo que le da la fuerza para continuar el viaje, para seguir desprendiéndose de la armadura pieza por pieza. Y así llega el momento de enfrentarse a las grebas, que representan la duda, la indecisión. Las grebas lo atan al pasado, a los miedos que ya ha superado. Lo mantienen anclado en un terreno conocido, impidiéndole avanzar hacia lo desconocido. Y al igual que con las otras piezas de la armadura, desprenderse de las grebas no es fácil. Requiere coraje, determinación y sobre todo confianza en sí mismo. Confianza en que puede caminar por la vida sin la necesidad de protegerse constantemente. Y cuando finalmente se libera de las grebas, el caballero experimenta una sensación de libertad increíble. Se siente ligero, ágil, capaz de moverse con una fluidez que antes no tenía. Ya sin el peso de las grebas, el caballero está listo para dar el último paso, ¿no? Ascender a la cima de la montaña de la verdad. Exacto. Y es ahí donde descubre que la cima no es un lugar físico, sino un estado mental. Interesante. ¿Y qué encuentra el caballero en ese estado? ¿Cuál es la verdad que descubre? La verdad de que la felicidad, la paz interior, no se encuentran en lo externo, sino en nuestro interior. Es decir, que no se trata de lo que tenemos, de lo que logramos, sino de quiénes somos en realidad. Exactamente. Y para llegar a esa comprensión, el caballero ha tenido que desprenderse de todas esas capas, de todas esas armaduras que lo separaban de su verdadero yo. Un proceso doloroso, sin duda, pero también liberador. Totalmente. Y al final, el caballero descubre que la verdadera libertad no está en la cima de la montaña, sino en el camino recorrido. En cada paso, en cada aprendizaje, en cada caída y cada vez que se levantó. Exacto. Y esa sabiduría, esa paz interior que ha encontrado, lo transforman por completo. Ya no es el mismo caballero que inició el viaje. Ha cambiado, ha evolucionado. Sí, ahora ve el mundo con otros ojos, con el corazón abierto, dispuesto a compartir lo que ha aprendido. Porque al final de eso se trata, ¿no? De compartir lo que sabemos, de ayudarnos unos a otros en el camino. Exacto. Y el caballero, al regresar de su viaje, se convierte en un ejemplo para los demás. En una inspiración, una prueba de que la transformación personal es posible. Y que al transformarnos a nosotros mismos, contribuimos a crear un mundo mejor. Un mundo más humano, más auténtico, más compasivo. Un mundo donde cada uno pueda brillar con luz propia. Y así termina nuestro viaje a través de El Caballero de la Armadura Oxidada. Un libro que nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino, sobre las armaduras que nos impiden ser nosotros mismos. Y que nos recuerda que la verdad, la felicidad, la libertad están al alcance de nuestra mano. Solo tenemos que atrevernos a iniciar el viaje. Gracias por acompañarnos en esta inversión. Hasta la próxima. Hasta pronto.